Buenas tardes. Este pequeño tutorial tratará sobre el banco de preguntas y en especial las preguntas de seleccionar palabras. Una vez que hayamos ingresado a nuestra página de mediación virtual, nos tenemos que dirigir a la parte de administración y dentro de la, de la parte de administración vamos a darle clic en donde dice banco de preguntas. El banco de preguntas, en este lugar vamos a crear preguntas que pueden utilizarse para realizar exámenes o actividades evaluadas a los estudiantes. Si le doy clic acá, se nos abre esta pantalla de banco de preguntas. Si usted no ha realizado o no ha hecho ninguna pregunta, pues esto le va a aparecer en blanco. Y pues, una vez que ya usted haya realizado o elaborado los ítems, usted puede generar los exámenes, lo cual se verá en otro tutorial. Por ahora, nos vamos a centrar en crear una pregunta del tipo seleccionar palabras. Entonces, para eso le damos aquí crear nueva pregunta y se nos despliega estas opciones de pregunta. Hay bastantes tipos. Nosotros vamos a usar esta última, que es seleccionar palabras faltantes. Aquí la idea es ingresar acá, darle a agregar y nos va a aparecer una pantalla en donde vamos a eh, realizar o hacer nuestra pregunta. Bueno, aquí voy a borrar esto que tenía elaborado anteriormente y le vamos a poner, primero es el nombre de la pregunta. A veces es conveniente, si usted trabaja por capítulos o por secciones de algún libro de texto o lecturas, referenciar el nombre de la pregunta para que usted no se le olvide de qué se trata la pregunta que está realizando y además el tipo de pregunta, ¿verdad? En este caso voy a poner nada más pregunta 1, capítulo 2. Entonces, y le voy a poner aquí una referencia que es de completar. Entonces aquí yo me puedo acordar que esta pregunta es la pregunta 1 del capítulo 2 y es una pregunta de completar. Entonces, ok, acá en el texto de la pregunta vamos a escribir el enunciado de la pregunta y vamos a señalar algunos puntos en donde nosotros queremos que el estudiante rellene esos lugares con ciertas palabras que nosotros vamos a establecer dentro de la pregunta. Entonces, bueno, este botón que está acá, este botón de flechita hacia abajo, nos permite desplegar un menú más ampliado de las herramientas de, de edición. Entonces, en este caso, vamos a utilizar primero el texto normal y vamos a decir complete los espacios con V o F según corresponda. Esta pregunta en el curso de nosotros tenemos que dar lo que se llaman tablas de verdad y también voy a aprovechar para generar algunos símbolos matemáticos dentro del tutorial, pero bueno, eso es para aquellas personas que lo utilicen. Entonces, en este caso, voy a generar una tabla. Entonces, con esta herramientita que dice tabla, aquí, voy a crear una tabla. Le voy a poner como nombre tabla 1 y le voy a decir que me ponga ese título arriba y va a ser una tablita que va a tener 5 filas y 3 columnas. Entonces, acá le puedo dar un tema, ¿verdad? Un tema para formateo de la tabla. Entonces aquí le digo que me ponga
que me ponga líneas en todos lados, sólidas, y de algún color en específico, digamos que podría ser negro con un fondo, pongámosles verde, ¿verdad? Algo así. Tenemos que crear tabla y ella me genera la tablita que yo indiqué. Dentro de cada una de las celdas de la tabla, yo voy a escribir por ahora, acá voy a poner P, Q, y aquí voy a escribir un símbolo matemático que se utiliza eh, utilizando doble dólar a ambos lados. Entonces aquí voy a poner P y el símbolo de O es en este lenguaje slash, backslash, que es VEE. Eso me va a crear una O lógica, ¿verdad? Que lo cual tampoco es necesario que si usted no tiene que escribir símbolos lógicos, pues no lo haga. De todas maneras, un grupo, hay muchas páginas en donde se pueden ver este glosario de símbolos en látex. Y aquí voy a poner P o Q. Entonces, lo que estoy escribiendo le va a aparecer al estudiante, ¿verdad? Y en este caso, yo quisiera que esto que voy a escribir aquí, verdadero, verdadero, falso, y aquí una combinación, perdón, verdadero, falso, falso. En este caso, bueno, hicimos 5, 3 por 4, ¿verdad? Y acá, pues vamos a escribir lo que nosotros queremos que él ponga de respuesta, pero de la siguiente manera. En la pregunta hacia abajo tenemos algunas opciones, sobre todo aquí en esta parte que se llama opciones. Vamos a poner aquí la primera respuesta, la opción de respuesta 1, y vamos a poner una V. Entonces, cuando yo escriba una referencia en la pregunta de 1, va a tener el estudiante, tendría que haber puesto una V. Y en el caso de la opción 2, podría poner una F. Este elemento de grupo es por si hay preguntas que son multivariadas, pero en este caso solo tenemos dos posibles respuestas que son verdadero y falso. Entonces, acá, en lugar de ponerle la respuesta, le vamos a poner la referencia de la respuesta que debería ser. Entonces acá voy a poner entre corchetes 1. Entonces, la respuesta que debería de poner acá, verdadero o verdadero, sería verdadero. Verdadero o falso también sería un 1. Y la respuesta de falso o falso sería la respuesta 2 que nosotros pusimos acá, que sería falsa. Entonces, con eso, bueno, le podemos dar un cierto formato acá a las celditas, tal vez centrarlas, ¿verdad? Un poquito. Podemos cambiar el formato, digamos, de las letras, del enunciado, haciendo un poquito más grande la letra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es ya a conveniencia y a gusto de cada uno de ustedes. Bien, una vez que ya tenemos esto, eh, hay otra propiedad aquí que se dice retroalimentación, ¿verdad? Yo lo voy a dejar aquí sin hacerle nada. Dice que para cualquier respuesta correcta le va a decir su respuesta es correcta o si es parcialmente correcta o si es incorrecta. Pero bueno, eso lo vamos a dejar tal cual aparece ahí. Y aquí en la puntuación, lo cual sí es importante, yo le voy a dar un punto a cada una de las respuestas correctas. Entonces, en este caso, hay tres espacios que tengo que rellenar y con esos tres espacios, pues esta sería una pregunta de 3 puntos, ¿verdad? Entonces aquí le doy guardar cambios
aquí me falta. Tiene que ser doble. Es que en algunas preguntas solamente se ocupa un corchete, pero en esta en especial se utiliza doble corchete. Entonces le damos guardar cambios y ya tenemos la pregunta. Ahora bien, esta es la pregunta que acabamos de establecer. Si ustedes lo ven, que es con el título, ¿verdad? Que escribimos al inicio. Y aquí a la derecha le podemos dar previsualizar o hacer una vista previa de la pregunta. Si ustedes observan, acá tengo P y Q, lo que había escrito, y estos lugares en donde yo tengo que rellenar, los puedo escoger de una lista. Entonces, digamos que yo pongo aquí verdadero, falso, recordemos que esta era verdadera, y aquí le doy falso. Y le doy enviar y terminar aquí solo para revisar qué es lo que me generó. Pues vean que tengo dos respuestas correctas y una incorrecta, ¿verdad? Entonces, de esta manera se puede establecer también, inclusive si ustedes ven acá el simbolito de lo, ¿verdad? Lo utilicé y de esta manera terminamos el tutorial de este tipo de preguntas, seleccionar palabras faltantes. Muchas gracias, compañeros.